Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda reunión científica del año. La primera charla va a estar a cargo de José Bonorino, él es médico cardiólogo del Hospital Autral. Van a ser dos bloques, este primero con dos charlas y después la discusión y las preguntas. Vamos a hacer un break y después seguimos con dos charlas más. Bueno, la charla del doctor Bonorino va a ser titulada Triple esquema, doble tratamiento antiagregante y anticoagulación en otros escenarios más allá de la angioplastia. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a hablar de nuevos escenarios y no tanto de la terapia antitrombótica en cardiología. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema es muy desafiante, que es conversar un poco acerca de la triple terapia antitrombótica en otros esquemas más allá de la angioplastia. Si uno tuviese que dar esta charla positiva, es decir, diría nunca prácticamente, y vamos a tratar de aclarar por qué estamos pensando esto. Entonces, en el papiro de Evers, de hace varios miles de años, dice, si ven a un hombre con dolor en el pecho, en sus brazos y al costado, la muerte está cerca. Y en esta reunión del grupo CAT diríamos, si encuentran un hombre o mujer con triple esquema antitrombótico, el sangrado está cerca. Entonces, cuando me puse a tratar de investigar un poco, bueno, uno se pregunta si hay escenarios, más allá de la triple terapia antiplaquetaria, donde existe un rol para la triple terapia sin angioplastia. Entonces, cuando uno revisa las guías de práctica clínica, prácticamente no existe ese escenario y hay que tratar de extrapolar datos de otros escenarios. Fíjese que, a modo de ejemplo, en la guía europea del 2020 sobre síndrome coronario agudo no supra-ST, la triple terapia está muy estudiada, pero en escenarios que tienen que ver con la angioplastia. Y si uno se va al esquema, digamos, de muy alto riesgo de sangrado, vemos que como mucho se tratan un mes con doble terapia antiplaquetaria y el riesgo de sangrado está siempre como una consideración muy importante a la hora de definir qué esquema de tratamiento le vamos a indicar al paciente. Entonces, pensando a ver cuáles son los posibles escenarios donde uno podría indicar una triple terapia, tenemos el escenario de los cuadros coronarios, que no son angioplastias, es decir, síndromes coronarios, una cirugía de bypass, programado a partir de un síndrome coronario agudo, un síndrome coronario agudo sin supra-ST, donde se decide una estrategia conservadora, una coronariografía donde encontremos que existe un accidente de placa, pero no hay una obstrucción trombótica, una estenosis severa, un infarto trombolizado, ya sea en nuestro centro o que viene de afuera, y un infarto supra-ST que, ya sea porque se llegó tarde o lo que fuera, no recibió terapia de reperfusión. Después tenemos el escenario de los valvulares, válvula aórtica, mitral, tricúspide, dispositivos implantables. Y después una miscelánea donde tenemos el tromboembolismo pulmonar, la terapia en grandes venas, la tromboendarterectomía y otras circunstancias donde eventualmente hay que no pensar en un triple esquema, pero donde la terapia antiagregante tal vez es necesario
evaluarla. Entonces siempre tenemos esta pregunta, ¿qué indico? ¿Le indico algo? ¿Le indico todo? ¿No indico nada? Entonces, estos son los principales escenarios o los más frecuentes donde uno tiene que plantearse si merece una triple terapia antiplaquetaria. Para el coronario va a tener que tener alguna condición por la cual yo lo voy a tener que anticoagular, ya sea una fibrilación auricular, una trombosis venosa, una embolia pulmonar, que tenga una trombofilia, que tenga un trombo intraventricular, y para el que viene anticoagulado, necesariamente para ir a una doble terapia antiplaquetaria va a necesitar tener un evento coronario agudo, reciente. Entonces vamos a los síndromes coronarios agudos. Cuando uno tiene un síndrome coronario agudo supra-ST, la estrategia es la reperfusión, ya sea con líticos o con angioplastia primaria, y cuando el síndrome coronario agudo es no supra-ST, un trombo no oclusivo, ahí cobra fuerza la terapia antitrombótica, anticoagulante y antiplaquetarios. Esto es obvio, es decir, cuando el paciente no tiene terapia antitrombótica el riesgo de sangrado es mínimo, y cuando el paciente tiene un triple esquema el riesgo de sangrado es máximo. Todo esto existe ya mucha evidencia, por eso es que es más fácil defender la posición de que no hay que indicar una triple terapia que la de defender que hay que indicarle una triple terapia. Y esta evidencia se desprende sistemáticamente de todos los estudios, pero a modo de ejemplo, el OASIS y el CURE mostraron que el sangrado aumenta la mortalidad, y esto, digamos, tiene que ver con que cuando el paciente sangra uno suspende todo, suspende el anticoagulante, suspende el antiagregante, eventualmente el paciente también se pone protrombótico, porque cuando el paciente sangra se prepara para no morir de sangrado, y finalmente la transfusión eventualmente también lo pone más protrombótico. Entonces tenemos una mezcla fatídica ahí donde todo lo que no queríamos hacer finalmente lo terminamos haciendo. Entonces, pero tenemos que evaluar cuál es el riesgo isquémico y cómo piensa el cardiólogo y el hematólogo si tengo que indicarle triple terapia. Bueno, estamos pensando en el riesgo isquémico, y el riesgo isquémico tiene que ver con la presencia de algunos factores, que sea diabético, que tenga un infarto recurrente, que tenga enfermedad multibásica, además tenga enfermedad vascular periférica, que tenga una enfermedad inflamatoria crónica, que tenga falla renal. Algunas de ellas también aumentan el riesgo de sangrado, paradójicamente. Y por supuesto hay factores técnicos, que tenga más de 3 stents, más de 3 lesiones, más de 6 centímetros de stents, que la revascularización sea compleja, no es lo mismo una angioplastia en una derecha distal a que tenga una lesión de tronco, bifurcación, una oclusión crónica, o que sea el último vaso permeable. O por supuesto el paciente hace trombosis bajo tratamiento antiplaquetario. Y a su vez hay que evaluar el riesgo de sangrado. Uno debe utilizar aquel score, aquel puntaje con el que se sienta más familiarizado y aquel que le resulte más práctico, pero este es el que recomienda la Sociedad Europea, que es el de Academic Research Consortium, y considera varios ítems, que son una estimación, por supuesto, porque si finalmente el equipo tratante considera que es de riesgo el paciente, bueno, adoptará esa medida. Entonces, en la etapa inicial, por supuesto, tenemos los anticoagulantes para inhibir la producción de trombina y su actividad, con todos el tratamiento, el arsenal terapéutico con el que contamos, que es bien vasto, no todos están en la Argentina en este momento, y los antiplaquetarios, que también tenemos un arsenal bastante vasto. Y entre toda esa mezcla, digamos, hay que seleccionar el esquema más adecuado para el paciente que tenemos enfrente. ¿Por qué es importante hablar de líticos y de no reperfusión en el infarto? Porque fíjense lo que pasa en la Argentina. 1/6 de los infartos con supranivel del ST, esto se desprende del registro Argeniam, no se reperfunden. Y 1/4 de ellos, el 25%, porque se presentan en forma tardía. Ahora, los centros, si uno los compara, los centros que tienen capacidad de reperfundir versus los que no, vemos que los que no se reperfunden van entre el 15 y el 20% y reciben líticos entre el 14 y el 22%. Así que es importante tener en cuenta qué esquema antitrombótico, qué esquema anticoagulante podemos utilizar en esos escenarios, del paciente que no se reperfunde y el paciente que se reperfunde con líticos. Quería comentarles un caso. Tengo 2 casos que me parece que es lo más rico para la discusión. Un paciente joven de 28 años que lo derivan de otra provincia por un trombo intracavitario en el ventrículo izquierdo. El paciente tiene antecedentes de talasemia
y tiene antecedentes familiares, tíos paternos con TBP, TEP y ACV, que les dijeron tenía alteración de la fibrinolisis. La cuestión es que este paciente consulta por dolor epigástrico, le encuentran una creatinina elevada, le piden una ecografía abdominal, a partir de ahí una tomografía de abdomen, que muestra hallazgos que parecían ser una pielonefritis o impactos embólicos. Surge este diagnóstico, le piden un ecocardiograma y en el ecocardiograma aparece una aquinesia, disquinesia apical con un trombo intracavitario. El laboratorio tenía troponinas elevadas, el electro una secuela anterolateral y le hacen una coronariografía que no muestra lesiones y lo derivan a nuestra institución. En el examen físico no había datos relevantes. Este es el electrocardiograma donde se ve la secuela anterior, B1, B2, B3, B4, B5, B6 con Q y de 1 a BL con Q, es un infarto extenso. Del laboratorio no había datos relevantes, del laboratorio de ingreso, a lo mismo que la radiografía. En el ecocardiograma se veía la imagen apical de trombo y en la tomografía se vieron múltiples embolias en el riñón derecho. Se le pide una resonancia magnética, porque en este punto estamos pensando, es oriundo de Entre Ríos, tendrá Chagas, ¿cuál será el diagnóstico? Finalmente lo que muestra la resonancia es en topografía coronaria, en territorio descendente anterior, un área de realce tardío transmural compatible con un infarto anterior. Pero teníamos una coronariografía sin lesiones. Entonces se le pide un laboratorio, no tenía hiperlipidemia, no tenía ningún trastorno, el único dato positivo fue una mutación del gen de la protrombina, heterocigota, drogas de consumo negativas también. Entonces entramos al escenario del MINOCA, que es, bueno, es el infarto sin lesiones coronarias obstructivas. Ahora, dentro de esa entidad tenemos pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica y pacientes que no tienen enfermedad aterosclerótica. Ruptura de placa, erosión de placa, un nódulo calcificado, y la no aterosclerótica puede ser espasmo, disfunción microvascular. Bueno, la cuestión es que estamos en este escenario donde uno podría decir, bueno, es un infarto, le ponemos ¿qué tratamiento? Tiene un trombo en la punta del ventrículo izquierdo, debiera estar anticoagulado, le podemos poner un DOAC, le podemos poner antivitamina K, tiene que recibir enoxaparina, tiene que recibir heparina sódica, ¿qué antiagregante plaquetario? Bueno, no contesto con esto, existían dudas de si verdaderamente se podía confiar en ese cateterismo que parecía de buena calidad, pero estábamos en la duda de si no había sido un espasmo coronario que hubiese cambiado, digamos, el tratamiento, porque si tuviera un vasoespasmo coronario, en principio la terapia antiplaquetaria no tendría demasiado papel, pero si hubiese tenido un accidente de placa, entonces estábamos en otro escenario. Y entonces se le hizo la coronariografía, donde a grosso modo no había obstrucciones, pero sí se le hizo un IBUS, un ultrasonido intravascular para ver la anatomía del vaso coronario. Y lo que se vio es que el paciente tenía un accidente de placa, tenía una placa ulcerada, además se le hizo también una UCT, una tomografía por coherencia óptica, que es para caracterizar mejor el vaso, y se confirmó también por 2 métodos que tenía un accidente de placa. Esto no nos sorprende tanto, por lo menos en nuestra experiencia de más de 5.000 coronariografías, 5.4 han sido lesiones donde no se ha visto que sean obstructivas, y de esas más de un tercio tienen accidente de placa. Y ya hay varias series, por ejemplo de Takotsubo, donde un porcentaje no menor, caratulados de Takotsubo, finalmente tienen accidente de placa. Entonces, ¿qué tratamiento le indicaríamos a este paciente de la internación? Dijimos, tiene una placa ulcerada, no obstructiva. En general, las guías recomiendan no colocar stent. Nosotros igual le pusimos un stent, somos más de la idea de estabilizar la placa, pero es algo discutible. Pero como la charla se trata de fuera de la angioplastia, independientemente de que lo hubiésemos hecho o no, o la angioplastia, este paciente le hubiésemos indicado doble terapia antiplaquetaria y anticoagulación, en la internación con enoxaparina y al alta
con una antivitamina K, que es con lo que se fue. Es decir, heparina durante la internación y doble terapia antiplaquetaria. O sea que acá tenemos un caso donde eventualmente un paciente puede tener un triple esquema, seguramente no por tiempo alejado, eso lo podemos discutir después, va a ser por el tiempo menos prolongado posible. Hablando un poco de otros escenarios, que son la cirugía, el paciente puede venir con síndrome coronario agudo y terminar con una cirugía, y es muy interesante lo que se ha ido desatando en los últimos tiempos, donde se ha planteado si la terapia antiplaquetaria puede tener alguna utilidad en los pacientes que van a cirugía de bypass. Y lo que se ha visto es que la doble terapia antiplaquetaria, aspirina, este es un ensayo donde vieron que la aspirina más clopidogrel versus aspirina redujo la incidencia de oclusión de los puentes venosos. Es decir, que los centros que utilizan cirugía de bypass con puentes venosos tienen una tal vez fuerte recomendación para utilizar doble terapia antiplaquetaria siempre y cuando tengan riesgo bajo de sangrado. Y esto se repite en otros ensayos. Fíjense, en otros ensayos randomizados lo mismo, aspirina versus clopidogrel, con similar tasa de sangrado, reduce la oclusión de puentes venosos un año. Pero sin diferencia en los puentes arteriales, es decir, que si un centro hace mucha cirugía de bypass con puentes arteriales, no le agregaría un beneficio el agregado de aspirina más clopidogrel. Es un gesto habitual el de los cirujanos que recomienden frente a la existencia de malos lechos, pónganle doble terapia antiplaquetaria, y es algo que uno obedece en general para no pelearse con el cirujano, pero la realidad es que no tiene demasiado sustento bibliográfico, ¿no? En este metaanálisis, que son de 20 ensayos randomizados, alrededor de 4.000 personas, lo que vieron es que tal vez la doble terapia antiplaquetaria, incluso con ticagrelor o aspirina más clopidogrel, ha sido más eficaz para prevenir la oclusión de puentes venosos luego de CRM, pero y sin diferencias en sangrado, y no sobre puentes arteriales. Lo mismo, nada más que para reforzar la idea de que no es un solo ensayo, sino que sistemáticamente en diversos estudios se ha visto que la combinación de antiplaquetarios reduce el riesgo de oclusión de puentes venosos. Ahora vamos a las válvulas, ¿no? Que es una controversia importante, reemplazo valvular biológico, plástica mitral o plástica aórtica, y volvemos a lo mismo, para que el paciente que es valvular, al que yo voy a anticoagular por poco tiempo, en general no más de 3 meses, le agregue terapia antiplaquetaria, necesita demostrar que tiene alto riesgo trombótico y me tiene que mostrar que tiene riesgo de algún evento coronario o cerebrovascular, ya sea porque lo presente o porque concomitantemente tiene enfermedad coronaria o porque viene de un síndrome coronario agudo y ha terminado en una cirugía. ¿Qué le pasa a las válvulas? Bueno, hay factores que tienen que ver con la superficie, factores hemodinámicos, factores hemostáticos, y todos estos que son factores dinámicos confluyen para generar las complicaciones trombóticas y hemorrágicas en los pacientes valvulares. ¿Qué tenemos que tener en la cabeza? Bueno, para que un paciente valvular escale el tratamiento, escale la terapia antitrombótica, nos tiene que mostrar que tiene riesgo isquémico. Entonces, ¿cómo lo medimos eso? Bueno, si tiene un stroke periprocedimiento, el paciente posiblemente, además de su anticoagulación, requiera terapia antitrombótica con antiagregantes, o si tiene ACV previo, o si tiene cardioembolia actual o previa. Lo mismo si en el seguimiento, ya sea durante la internación o en el seguimiento cercano a la cirugía, se muestra que tiene engrosamiento valvular o movilidad reducida de las valvas o aumento de los gradientes, entonces uno puede empezar a sospechar que tenga trombosis a nivel valvular y que sea necesario escalar con el tratamiento antitrombótico. O por supuesto si viene de un síndrome coronario agudo o tiene una revascularización reciente o tiene enfermedad vascular periférica, sobre todo si es amenazante. La otra cara de la moneda son las complicaciones del sitio de acceso. Si el paciente tiene sangrado, tiene hematoma, tiene complicaciones vasculares en el sitio de acceso, vamos a desescalar o trataremos de utilizar un esquema menos agresivo. Lo mismo si se trata de un paciente frágil o con riesgo de caídas o con algún antecedente neurológico, gastrointestinal, o en su hemograma que indique que va a haber riesgo con una terapia antiplaquetaria más agresiva. Y siempre tener en cuenta que esto es una foto de una película, es decir, el paciente tiene cambios dinámicos y por ahí en este momento estamos pensando que vamos a irnos solamente con
antiagregación, supongamos, pero el paciente desarrolla fibrilación auricular y ahora vamos a anticoagularlo o viceversa. Se va a ir solo anticoagulado y vemos que tiene elementos sugestivos de trombosis valvular y vamos a posiblemente escalar en el tratamiento antitrombótico. Lo mismo la FA o nueva TBP o nuevo evento vascular o el sangrado espontáneo o traumático. Esto es muy importante porque la pericirugía valvular no es pequeño, se encuentra alrededor de hasta el 2,5% durante nada menos que el primer mes del posoperatorio. Es decir que desproteger al paciente en ese escenario no es gratuito. Es por eso que en general la mayoría de las guías proponen, aún así se trate de una plástica mitral o un reemplazo valvular mitral biológico, 3 meses de anticoagulación. Con o sin antiagregación plaquetaria en función de si tiene riesgo arterial, digamos, si tiene riesgo aterosclerótico adicional. Entonces, este estudio, que es muy interesante, prospectivo, vieron cuáles fueron predictores de tromboembolia, porque uno podría decir, bueno, hay que esperar a que haga un evento para proteger al paciente, o ya podemos empezar a sospechar que este paciente va a tener riesgo de un evento tromboembólico. Y lo que encontraron fue que la fibrilación auricular, por supuesto, ¿no?, la FEI reducida, la baja clase funcional, la dilatación de cavidades izquierdas, la embolia previa, la trombofilia, el paciente cuando se trata de una válvula reumática, o ya si tiene engrosamiento o gradientes altos en la internación, sería un paciente por ahí para escalar el tratamiento, por supuesto si tiene riesgo de sangrado bajo, ¿no? Entonces, esto lo comentamos recién, que son 3 meses de anticoagulación para las válvulas, sobre todo mitrales, y las aórticas es más controversial, ¿no? El tercer escenario y final es el de la enfermedad tromboembólica, donde necesitamos que el paciente tenga algo coronario para escalar el tratamiento. Y acá terminamos entonces con un segundo caso, que es un hombre de 65 años, hipertenso, con obesidad, síndrome metabólico, que había tenido una trombosis venosa profunda a los 20 años, por la cual estuvo anticoagulado 6 meses. El señor estaba en la costa y empezó con disnea, más fatiga, más dolor en la pantorrilla. En la costa lamentablemente no lo revisan, vuelve a su pueblo, digamos, en la provincia de Buenos Aires, consulta a su cardiólogo, que lo consulta por disnea y esta fatiga, le hacen un electro donde se ve que tenía un bloqueo de rama derecha y una embriología anterior que eran previos. El médico le indica manejo ambulatorio, le indica aspirina, le da un betabloqueante porque lo ve taquicárdico y le solicita un ecocardiograma y un laboratorio. Y le indica que lo vea a las 24 horas. Entonces el paciente va a las 24 horas, donde mientras está haciendo el laboratorio tiene un episodio presincopal en el laboratorio con disnea súbita, concurre nuevamente a ver al médico que le hace un ecocardiograma, para ese entonces ya tenía troponina y péptidos elevados, y lo que se ve es una severa dilatación del ventrículo derecho con un trombo en tránsito. El paciente estaba inestable, estaba hipotenso, piden una ambulancia para trasladarlo al hospital que estaba a 2 cuadras del consultorio del médico. El paciente obnubilado, shock manifiesto, 60-40, mal perfundido, bueno, dopamina hasta llegar al hospital con máscara de oxígeno, y lo reperfunden. En el hospital lo reperfunden, le hacen una terapia en bolo de alteplase. No hay datos exactos de qué dosis se administró, pero sabemos por referencia del paciente y de terceros que fue algo que fue rápido. Y el paciente evoluciona con angina durante la infusión del fibrinolítico. Eso durante la infusión desarrolla supradesnivel del ST en D2, D3 y ABF, que no es una patente típica del tromboembolismo pulmonar. Entonces ahí la interpretación fue que podía tener trombosis coronaria aguda por un accidente de placa, o sea, 2 problemas al mismo tiempo, o lo que es más común, una embolia paradojal, porque tenga un foramen oval permeable, sobre todo si están dilatadas las cavidades derechas y tiene lo que tiene 1 de 4 personas que caminan por la calle, que es un foramen oval permeable,
podría tener ese mecanismo, y si no, un vasoespasmo coronario, siendo que estaba con dopamina en altas dosis. A los pocos minutos desaparece el dolor, nivel LST, como se ve acá, de 2-3 ABF nuevamente había nivelado, y nos lo derivan al hospital, donde nos encontramos con el paciente que estaba estable, con la troponina elevada, pero bien. El ecocardiograma mostró que estaba con cavidades derechas dilatadas, pero tenía disfunción sistólica con trastornos electrocardiográficos que excedían la embolia pulmonar, con aquinesia inferobasal en territorio de coronaria derecha, de manera tal que lo que se decidió fue hacerle primero la tomografía para corroborar que hubiese tenido una embolia pulmonar, porque ya a esta altura estábamos, digamos, en dudas. A ver si corre. Chachán, chachán. Ahí se ve un trombo bilateral que compromete ambas ramas pulmonares, pero el paciente se encontraba estable. Esa es siempre una tentación que uno tiene con los trombos, las embolias pulmonares grandes, de hacerle alguna tomografía de control para ver si se ha empezado a alisar el trombo. Y no contentos con eso, fuimos a la coronariografía, donde la descendente anterior bien, y la coronaria derecha que tenía una lesión, se marca acá, una lesión crítica a nivel ostial que no es sugestiva de trombo, sino de accidente de placa. Y volvemos a lo mismo, ¿quién no va a angioplastear esto? Pero supongamos que no se hubiese angioplasteado, estaríamos en un escenario posiblemente de triple terapia antitrombótica. Es muy difícil no angioplastear esto, y efectivamente se hizo una angioplastia a coronaria derecha, ¿no? Entonces el paciente tenía un TEP masivo, trombolizado, con supra-CT, hipoquinesia inferior, anticoagulado con enoxaparina, y ahora con una angioplastia a coronaria derecha. ¿Cuál sería el esquema en la internación? Bueno, todo para discutir, ¿no? Pero en este caso se hizo una angioplastia, se le puso aspirina clopidogrel, se lo anticoaguló con enoxaparina y se fue con enoxaparina, y al tiempo se lo rotó por una antivitamina K ya de manera alejada, ¿no? Pero en el caso que el paciente hubiésemos decidido, supongamos, juguemos un poco con la idea de que no tenía una obstrucción severa, si hubiese tenido un accidente de placa, con IBUS o sin IBUS, este paciente hubiese sido candidato también a un triple esquema, con aspirina clopidogrel durante un año, como en el esquema del estudio CURE, después enoxaparina o fondaparinux, con la cual contamos en la actualidad, y que es muy interesante para los pacientes trombolizados, sobre todo con streptokinasa, y aquellos que no reciben terapia de reperfusión. Es la única droga que ha demostrado reducir eventos, así que es una droga interesante con un perfil de seguridad un poquito mayor, dado que tiene menos riesgo de sangrado. Y finalmente podríamos haber discutido si iba a DOAX o no. La realidad es que tenía sospecha de una trombofilia, había tenido trombosis previa. A discutir, ¿sí? En esa ecuación de riesgo-beneficio, basado en los estudios que tenemos del Pioneer, el Review PCI, todos los estudios con DOAX y clopidogrel, tiene menos riesgo de sangrado que los antivitamina K. Habría que sopesar en la balanza toda esa información. Entonces, para terminar, como conclusión diría que los pacientes que van a triple esquema son aquellos con alto riesgo isquémico y riesgo bajo de sangrado, que si estamos en presencia de síndromes coronarios agudos, el paciente tiene que mostrar que tiene alguna condición por la cual debe anticoagularse, y que esa condición sea de mucha jerarquía, como las que mostramos acá. Y si el paciente tiene una indicación de anticoagulación, como puede ser una cirugía valvular, un procedimiento valvular o una enfermedad tromboembólica, tiene que demostrar que tiene algún evento coronario de jerarquía que nos obligue a asumir el riesgo del sangrado. Muchas gracias.